sea, para que se ahoguen de ahogarse, segundo. El ejército en Campo de Mayo, en parte yo creo que por sus hazañas, decide que eso no es suficiente y tienen un grupo destinado a los traslados que se ocupa de abrir a las personas previamente drogadas vivas para que al caer seguramente se llenen de agua o se comido por los tiburones, y los traslados se hacen enfrente de la altura, digamos, de Puerto Madryn, por ahí. A lo que voy es que vos tenés entonces pistas a partir de la racionalidad de los procedimientos. Si vos te ponés en cualquier procedimiento, volviendo a Necochea, ¿cómo hacía un señor para denunciar a su vecino? O cómo hacía una persona que vio un procedimiento y fue a denunciar que se llevaron a un vecino? Entonces, por ejemplo, todos los registros y los actas de las comisarías investigan, todas las actas de la... Y de pronto tenés, porque la forma de trabajar de campo era las policías de la provincia federal, todas estaban totalmente subordinadas al ejército. Acá venía el ejército y era, o sea, esto era subzona de un grupo de tareas. Los grupos de tareas eran señores de la guerra. Señores de la guerra en el sentido de los japoneses, vieron una cosa, se les otorgaba un territorio del cual ellos además tenían que sacar, porque con el dinero de los impuestos que pagaba la gente que pintamos canas, pagaba, a veces se quejan porque los impuestos van a la asistencia social, ahí los impuestos iban a pagar la nafta de los Falcon, de la electricidad, de la escuela mecánica, pero no alcanzaba, y además había una avidez económica. Entonces ellos disponían de los bienes de los secuestrados. De hecho, si ustedes averiguan, van a ver que hubo empresarios secuestrados simplemente para robarles sus propiedades, ¿no? Como el caso de Chacra de Coria, está probado, se le devolvió las propiedades, o el caso que está más difícil, que es el de Papel Prensa, ¿no? Donde se robó, aprovechando que uno del grupo económico ese había sido manejado dinero nuestro, le dieron a toda la familia y los obligaron a vender a Sonic. No está probado, es una acusación. Lo de Chacra de Coria está probado. Entonces vos tenés que agarrar una punta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente fue secuestrada? O sea, una cosa que ustedes van a escuchar muchas veces chicanas sobre la cantidad de los desaparecidos. Eso no lo tenemos que decir nosotros, eso es que lo sabe, que lo diga. Entonces vos tenés que ver acá en Necochea, y lo que sabemos, lo que yo sé, es que todo el tiempo están apareciendo más gente y que los sectores populares no denunciaban. Y después, en los 90, o sea, en una villa tener un pariente desaparecido es un estigma más, simplemente. Entonces, recién ahora está pasando eso. Yo creo que va a haber una tanda importante en la medida que este proceso continúe de gente de los sectores más populares, de la villa, de los pequeños campesinos, de la gente del interior, que nunca denunció su caso. Entonces, vos acá tenés un recorte en Necochea, vos tenés que decir lo que vos decís. Primero que nada, ¿qué información hay? Hay información juntada por estas institucionalizaciones, pero eso lo tenés que ver en contexto histórico. O sea, no siempre se puede decir todo. Nosotros decimos y pensamos lo que nuestro... Gracias. Lo que podemos pensar. O sea, ustedes escucharon hablar de la teoría de los dos demonios, ¿no? O sea, es una descripción que no deja de tener parte de realidad, en la cual habla de dos sectores que son los que hicieron las cosas, ¿no? Digamos, aquellos militantes populares de todo tipo de agrupaciones que en algún momento ejercieron la violencia y los oficiales del Estado que fueron enviados a ejercer esa violencia. Esa teoría tuvo el sentido de exculpar a mucha gente. Cuando pasa una cosa
Acá lo tenemos a Alex y debe haber alguno más que es parte de la comunidad judía. Y se sabe que cuando hay un genocidio de ese tipo, es arrastrada al conjunto de la sociedad. Nadie que tenga mi edad te puede decir, yo no tuve nada que ver. Esa necesidad de no tener nada que ver, para desde ahí plantarse y hacer un discurso o político, o personal, o lo que sea, es lo que se sustenta en hipótesis, por ejemplo, como esta. La hipótesis política sería que había dos sectores de la población que estaban delirados de violencia. Que todo el mundo miraba, no entendía bien qué pasaba, y entre ellos y nosotros sumimos al país en un caos de violencia que no tenía nada que ver con nada. Que apareció de nuevo. Entonces, esa hipótesis lo que hace es exculpar a un montón de gente. Esa hipótesis quedó muy fuerte instalada. De hecho, ustedes ven que la justicia en el sentido, digamos, de la institución judicial, la corporación judicial, más que nada, está frenando todo aquello que sea juicio a personas que no sean militares. De hecho, se frenó Blaquier en Tucumán, se frenó el juicio de Ford Fate en zona norte, se frenó Papel Prensa, se frenó lo de Mazorte Bahía. Es como que yo pienso que es una oportunidad para charlar con la gente que está presa y decirle que ustedes están quedando con los únicos que hicieron algo acá, ¿no? A nivel local, digamos. O sea, es un disparate, no se parece. Pero es necesario pensar desde lugares nuevos. Nosotros tenemos que romper con el silencio que todavía hay en Necochea. O sea, todavía ustedes no pueden juntar su vida cotidiana con todo esto. Las personas son las mismas. O sea, entonces, la misma Comisión de la Memoria, por ejemplo, que viene trabajando maravillosamente, pero lo hacen desde muchos de ustedes han estado en el profesorado o en la escuela y estudian de que uno piensa sitiado y situado. Uno piensa en lo que se puede pensar en una época. Hasta hace muy poco tiempo, esa idea de que los responsables centrales de lo que había pasado en los grupos de tareas y nosotros estaba muy fuerte. De hecho, pregúntenle a Manu, que viene hace años remándola acá, cuando se empezó a nombrar la palabra Montoneros Ferreter, por ejemplo, en el juicio, uno de los juicios a los cuales tuve acceso yo de Necochea, se habla de la mamá de Vivi como una persona que no tenía militancia política. Era una mujer de clase baja que era militante de PRT. ¿Cómo habrá sido su vida? ¿Ves? O sea, tenía que ser repulenta. Estamos hablando de gente que fue secuestrada en el 77. Yo estaba, por ejemplo, en Brasil en ese momento. Habíamos sido aniquilados. El ERP ya estaba aniquilado antes del golpe, prácticamente aniquilado. Y nosotros nos hicieron pedazos el norte en el 76 y en el principio del 77 siguieron con otros lugares. Esas personas estaban guardando revistas con estrella roja, a mí me se acuerda de esa estrellita. En el año 77 lo bueno, la convicción, y así cientos de miles de personas. Acá, recién este hombre que vino acá a hacerme un reportaje que era del pirata, de la armería, que en los 90 yo le compraba, yo vivía allá en una quinta y cazaba. Este lo tuvieron 2 o 3 horas, 2 o 3 días, pero lo tuvieron detenido. Acá hubo una ocupación, cuando se llevaron a la mamá de Vivi se ocupó en Necochea. En otra ocasión, pienso yo que en otra ocasión se ocupó el colegio de curas. Se ocupaban, o sea, acá venían y se plantaban en todos lados, había una ocupación territorial, una exhibición. El día del golpe militar se tomaron la radio, la municipalidad, en todos lados había camiones del ejército. La persona que pasó a través de esos controles y no se sintió agredida, puede ser que te diga acá no pasó nada, pero no te está diciendo que pasó a través de esos controles, que mostró su documento, que se dejó palpar de armas y que muy calladito hizo lo que le dijeron los militares.
Entonces, ¿cómo desarmar todo eso? O sea, tenés que arrancar, vuelvo a lo más concreto, lo más territorial y concreto de acá. O sea, en el juicio hay una serie de información, pero después hay un montón de información que se va a obtener trabajándola históricamente, tratando de hablar desde un lugar crítico, un lugar que permita que las otras personas hablen. ¿Entendés que, o sea, vos en Necochea tenés, yo creo que si vos haces hoy un referéndum de grado de aceptación de la dictadura militar, tenés un porcentaje tremendamente alto. Hay que lograr que eso se disipe, se explique. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué te parece eso? O sea, ¿qué pasaba acá? ¿Qué no pasaba? La historia política de cada una de las personas que están acá. O sea, yo me fui por la rama, pero en el juicio el papá de Vivi dice Vivi, la mamá nunca tuvo militancia. Ese juicio fue hecho en la época de los juicios por la verdad, donde todos los, o sea, al día de hoy, para que tengan una idea, cuando me invitaron a hablar al acto del año pasado, yo le dije a los chicos, a mí me da miedo, no por mí, por ustedes, y por mí también un poquito, pero no tanto, ¿viste? Y uno, la estructura de poder que hizo eso, sigue funcionando. La estructura de poder que se puso, que se movilizó para secuestrar, ¿cuántas personas hay ya dichas acá? 22. 22. Debe haber, mis cálculos son que en general es el doble de lo que se sabe. Un montón de gente que fue, porque hay un montón de gente que fue desaparecida durante 2 días, no tiene ni contar, no tiene ni decir, porque cuando vos salías y estuviste desaparecido, y la gente te sacaba, la gente se callaba, te sacaba de saludo en los 90, cuando se enteraba que vos habías militado. O sea, en los 90, hace muy poco, gente con la cual yo hoy me siento y nos saludamos. Me corrías. O gente que mucho antes me hubiera mandado acá. O sea, como le dije a unas profesoras que estábamos charlando, qué bueno, porque antes ustedes hubieran llamado al comando en vez de dirigirme esto. Es así, ¿no? O sea, y todo eso me parece, el punto es desde dónde lo sacamos. Tenemos los juicios, tenemos una enorme cantidad de